Previamente habíamos estado hablando acerca del origen de los continentes. Ahora vamos a hablar acerca de los movimientos orogénicos. Los movimientos orogénicos son desplazamientos horizontales y lentos de la Tierra que a través de los siglos provocan la formación de las grandes cordilleras. Existen dos tipos de movimientos, los de subducción y los de choque. En los de subducción, la corteza oceánica se arrastra por debajo de la corteza continental. La corteza continental se levanta formando cordilleras, como por ejemplo los Andes, con plegamientos y volcanes. Los movimientos de choque tienen lugar al colisionar dos bloques de corteza continental, como por ejemplo India y Asia. Con estos movimientos se forman cordilleras con menor actividad volcánica, pero con intensos movimientos sísmicos. Deformaciones de la corteza terrestre. Los movimientos de las placas litosféricas producen deformaciones en las rocas. Si las rocas se deforman sin ruptura, se forman pliegues. Cuando se produce la ruptura de las placas litosféricas, se forman fallas. Las fallas. Las fallas se producen por una rotura en la corteza terrestre de grandes masas de rocas, las cuales forman enormes bloques que se desplazan en sentido vertical y horizontal, es decir, se parten los materiales de la corteza y por tanto se produce un desplazamiento entre dos bloques. El roce de los bloques de las fallas aún activas da lugar a los terremotos. Tipos de fallas. Existen tres tipos de fallas. Las normales, que corresponden a una separación de los bloques. Las transversales, que producen un movimiento horizontal. Y las inversas, que provocan una aproximación de los bloques. Las fallas normales corresponden a una separación de los bloques. Las fallas inversas se forman en zonas que están sometidas a compresión y producen un acortamiento. En las fallas de desgarre o dirección, los bloques se desplazan horizontalmente. Efectos de la erosión sobre un terreno con fallas. La falla de San Andrés se encuentra situada en California, Estados Unidos. Tiene una longitud aproximada de 900 kilómetros y afecta a la zona cercana a la costa. Es un punto de contacto entre la placa norteamericana y la placa del Pacífico que sufre un permanente rozamiento, lo que provoca tensiones en la corteza que a menudo dan lugar a terremotos. A lo largo de la falla hay zonas donde estos terremotos son frecuentes y pequeños, pero hay otros lugares donde la presión va acumulándose y los terremotos son devastadores, como en San Francisco, ciudad donde algunos geólogos creen que se producirá en un futuro cercano un gran terremoto bautizado con el nombre de Big Bang. Los pliegues. Los pliegues son ondas montañosas que se forman cuando los estratos se doblan pero no llegan a romperse. En este proceso se crean secuencias de pliegues llamados anticlinales y sinclinales. Los pliegues pueden tener una falla bajo ellos, que es la zona de tensión máxima de las fuerzas que producen la deformación. Los pliegues suelen tener su origen en las fuerzas diastróficas, las que mueven la Tierra, y las presiones superficiales. En este plegamiento, los materiales más rígidos se fracturan, mientras que los más blandos sufren una deformación fluida y se introducen en las fracturas de los primeros. Hay que tener en cuenta que los plegamientos no forman necesariamente una topografía ondulada debido a la erosión, tal y como se muestra en el dibujo. Fuerza diastrófica. Este tipo de fuerza es la causa principal de la deformación de las rocas sedimentarias. La fractura o pliegue de las rocas se debe a las presiones del interior de la corteza. Esta fuerza puede dar lugar a dos tipos distintos de movimientos, orogénesis y epirogénesis. Movimientos epirogénicos. Los movimientos epirogénicos también provocan la formación de montañas, pero a diferencia de los orogénicos, son movimientos verticales y más rápidos, sobre todo en las zonas litorales. Estos movimientos, que producen elevaciones o hundimientos de la corteza continental, se deben al equilibrio isostático. Un buen ejemplo son las montañas que forman los acantilados de las costas. Un planeta vivo.
Los huracanes, terremotos, volcanes y tormentas, así como los movimientos orogénicos y las derivas continentales, convierten el globo terráqueo en algo vivo que de manera lenta pero constante va cambiando su fisonomía. Glaciares. Cenizas volcánicas. Fracturas perpendiculares a la dorsal. Maremoto. Zona de subducción. Una placa se desliza por debajo de otra. Terremoto. Producido por el movimiento de las placas. Los huracanes son violentas tormentas con vientos en espiral que se mueven alrededor de un centro, el ojo del huracán. Cráter producido por un meteorito. Las dorsales oceánicas son las responsables de que los continentes se desplacen. Los rayos pueden provocar derrumbamientos de masas rocosas. Las precipitaciones de agua que se producen por encima de la línea de congelamiento caen en forma de nieve. Los tornados forman un embudo de nubes que puede aspirar cualquier objeto que encuentre a su paso. Levantamiento de las cumbres montañosas como consecuencia del choque de placas tectónicas. Los torrentes son uno de los principales mecanismos de erosión que actúan sobre los materiales terrestres. Erupción volcánica provocada por la fusión de la corteza de un manto. El oleaje y las corrientes marinas desmenuzan y arrastran materiales que forman extensos depósitos.